Antes de pasar a la mesa, vamos a conocer un poco de la gran trayectoria de nuestros amables invitados a través de las siguientes videosemblanzas. Leonardo Cuellar Rivera es un reconocido exfutbolista y entrenador mexicano, considerado uno de los principales impulsores del fútbol femenil en México. Como jugador profesional, representó a México en la Copa Mundial de Argentina 1978 y tuvo una destacada trayectoria con Pumas UNAM, además de participar en la North American Soccer League de Estados Unidos. Como director técnico, dirigió durante casi 2 décadas a la selección mexicana femenil, logrando importantes clasificaciones a Copas del Mundo y Juegos Olímpicos. Asimismo, fue el primer entrenador del Club América Femenil en la Liga MX Femenil, obteniendo el campeonato de la Apertura 2018. Actualmente, continúa vinculado al desarrollo del fútbol femenil en Pumas UNAM. José Elías Nader Mata es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciado en Periodismo por la Secretaría de Educación Pública. Cuenta con estudios de especialización en Comunicación y Democracia en la Universidad Complutense de Madrid, así como con diversos diplomados en Periodismo Digital, Mercadotecnia Electoral y Oratoria. Con una amplia trayectoria en medios de comunicación y análisis político, se ha desempeñado como director general del periódico El Valle, analista y editorialista del noticiario de Radio Ultra y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX. Asimismo, ha participado como analista deportivo y directivo de la Liga Mexiquense de Fútbol. En 2022, recibió la presea Estado de México de Periodismo e Información Leona Vicario, como reconocimiento a su trayectoria profesional. Carlos Antonio Estrada Álvarez, conocido como el Profe Zurdo Estrada, es un entrenador de fútbol soccer femenil, comprometido con la formación deportiva y personal de sus jugadoras. A lo largo de su trayectoria, se ha distinguido por impulsar el crecimiento del balompié femenil, mediante el trabajo en equipo, la disciplina y la pasión por el deporte. Gracias a su liderazgo y dedicación, ha contribuido a crear espacios de oportunidad para las mujeres dentro del ámbito deportivo. El Profe Zurdo Estrada es reconocido por su cercanía con sus equipos, su espíritu competitivo y su compromiso con el fortalecimiento del fútbol femenil. Deja una huella positiva en cada jugadora que forma parte de sus proyectos deportivos. Estefanía Hernández González, originaria de Toluca, es directora técnica y exjugadora de fútbol. Actualmente se desarrolla como entrenadora enfocada en el crecimiento y las nuevas oportunidades dentro del fútbol femenil. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra invitada y a nuestros invitados. Y para moderar la mesa número 2, el fútbol como fenómeno social, impacto y responsabilidad, queda en el uso de la palabra el titular de la Unidad de Comunicación Social de esta comisión, licenciado Daniel Vladimir Romero Jiménez. Muchas gracias. Gracias, Mau. Bueno, primero quiero agradecerles y darles un especial recibimiento a los alumnos de la Universidad Autónoma que nos acompañan. Muchas gracias. Este congreso también es para todos ustedes. Y bueno, el fútbol no solo se juega en una cancha, también se juega en las calles, en las escuelas, en las familias y en la manera en la que convivimos como sociedad. Hablar de deporte también implica hablar de dignidad humana, de igualdad y de acceso. Les doy la bienvenida a esta mesa de diálogo, el fútbol como fenómeno social, impacto y responsabilidad, un espacio para reflexionar sobre el papel del deporte y particularmente del fútbol en la construcción de sociedades más inclusivas, igualitarias y respetuosas de los derechos humanos. A unos meses del Mundial de Fútbol 2026, que gran parte se desarrollará aquí en México, resulta indispensable reconocer que este deporte es mucho más que un espectáculo o una competencia. El fútbol moviliza emociones, identidades, comunidades y conversaciones públicas. Tiene la capacidad de unir
inspirar y transformar. Pero también nos obliga a pensar en temas como la discriminación, la violencia, la inclusión, las infancias, la igualdad de género y el acceso seguro a los espacios públicos. Eduardo Galeano decía que en su vida una persona puede cambiar de pareja, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol. Y detrás de esa pasión colectiva existe una enorme responsabilidad social. También Juan Villoro ha señalado que el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. Quizá por eso el deporte tiene tanta fuerza cultural y emocional, porque conecta con la memoria, con la identidad y con la manera en la que convivimos. Hoy queremos conversar precisamente de eso, cómo aprovechar el alcance del fútbol para promover respeto, inclusión, participación y derechos humanos dentro y fuera de la cancha. Si el fútbol puede unir a millones de personas, también puede convertirse en una herramienta poderosa para la inclusión y la igualdad. Sobre ello nos hablará nuestro querido Leo Cuellar, leyenda del fútbol mexicano, exmundialista, director técnico y un pionero en el fútbol femenil. Te cedo el uso del micrófono, querida leyenda. Muy buenas tardes, muchas gracias a las autoridades por la invitación. Ha sido muy agradable escuchar a los 4 ponentes anteriores y nos hicieron reír. También, aparte de aprender, para los que estaban presentes hace unos minutos, a diferencia del último ponente, mi gatita es la dueña del balón en la casa de ustedes. Ella rige, ella pone la alineación y el menú. Les voy a tratar de llevar un pasaje a una gran experiencia, algo que me tiene con mucho orgullo, que me siento bendecido de haber tenido esta oportunidad de regresar a este hermoso país, a mi país, después de haber vivido 20 años en Estados Unidos e iniciar este proyecto del fútbol femenino. El llegar a Estados Unidos me abrió mucho esta visión de la aceptación y de lo que era tan natural de ver a las niñas participar, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes. Como parte de mis funciones, aparte de jugador, cuando nos teníamos que ir a promover el fútbol en el área de San Diego, veía con mucha sorpresa y era muy agradable ver tantas niñas que participaban. Un día llego a su casa de ustedes en la isla de Coronado y mi mujer me dice, quiero que me lleves a comprar mis zapatos de fútbol y mi uniforme, porque voy a jugar con mis amigas. No completaba yo la transición, entonces mi primer pensamiento fue, estás loca, te vas a romper una pierna, ¿verdad? No, yo quiero jugar. Vamos, compramos el uniforme, le puse de apodo que era un BCB, porque nada más corría y corría, dando vueltas, pero fue muy agradable ver su participación y el interés de sus amigas hacia este hermoso deporte. Una de ellas era la entrenadora del equipo de la preparatoria de la isla de Coronado. Entonces me invita a ayudarle en su equipo. Entonces mi primera función en fútbol femenil fue entrenar las porteras. Esa fue mi primera función. De ahí lo veo con mucha naturalidad porque mis hijos a los 5 años y 6 años empiezan a jugar fútbol organizado y en equipos mixtos. Entonces todavía más aceptable es esa parte del fútbol para mí, que ellos están jugando con niñas. Ya a partir de los 7, 8 años ya van se dividen en su género, la madre naturaleza empieza a hacer ciertas diferencias y van a jugar ya con sus equipos de varones, de niños. Cuando me retiro, empiezo a trabajar en una universidad, en Scripps Branch, en International University,
Y veo que es una escuela de estudiantes extranjeros y que veo como parte de clases opcionales que las jugadoras extranjeras hacían sus equipos, armaban sus equipos y participaban. De ahí me voy a trabajar a la Universidad de Cal State LA, allá a Los Ángeles, y me toca iniciar el proyecto de fútbol femenil, con puras jugadoras de clases de PI, de clases de educación física. He dado yo clases de educación física, hasta de golf, de tenis, de racquetball, de varias disciplinas. Y cuando iba a la selección nacional a jugar, me visitaba el doctor Mejía Barón, Borja, que era el presidente de la federación, y se familiarizaron con que yo participaba en el fútbol femenil. Ya llegué a tener un club de 24 equipos, 6 de ellos de mujeres. Entonces ya estaba yo viéndolo con mucha normalidad. De repente me habla Enrique Borja y me dice, quiero que vengas a México y que nos asesores porque queremos echar a andar nuestro proyecto de selección nacional. Y por coincidencia vengo a Toluca. Mi primera concentración, 35 mujeres concentrados en el Centro Ceremonial Otomí. Mi sorpresa, no hay cancha. No hay cancha, hay un espacio como de 20 metros y otro de 15 de ancho. ¿Y qué voy a hacer aquí, verdad? Bueno, hay un circuito de 2.400 metros. Voy a empezar a hacer mi base física porque teníamos 2 juegos de repechaje contra Argentina para buscar el boleto al Mundial de Estados Unidos del 99. Entonces, a pelear con muchas cosas de conseguir. Pedíamos los taxis, le decía yo al encargado, pídete unos taxis, porque creo que la cancha más cercana está en Temuaya. Había que bajar 20, 30 minutos a la cancha de tierra, a esperar a que los equipos de varones terminaran y poder alcanzar lo que pudiéramos de luz para poder practicar ya en una cancha. Descubrimos todavía un poco más arriba un terreno amplio, medio baldío, pero había chivos y vacas. Entonces, nuestra primera función era empezar a hacer que se hicieran a un lado, moverlas a otro lado, poner las típicas piedritas de porterías para poder efectuar nuestra práctica. Así empezó esto. Y se me ocurre que don Fernando Corona, al que conocía yo de selecciones nacionales, era el presidente del Club Toluca. Y le digo, don Fer, écheme la mano, no tengo cancha. Y me dice, sí, ¿cómo no? Y dice, ¿y tienes transporte? Porque estás como a 1:30 de Metepec. Y dice, espérame. Le habla Cristóbalo Zárate, que era el director del deporte en aquella época, y me mandan un camión. Entonces venía yo ya 3 días a la semana a preparar su selección nacional femenil para buscar este boleto al Mundial. De lo que se me vino a la mente y me lo recordaba yo todos los días es que no quería que nos pasara lo que le pasó a esa generación maravillosa de los años 70, 71, que habían competido en 2 Copas del Mundo, que habían llenado la Azteca, que habían sido subcampeonas y que así como nos sorprendieron, así desaparecieron. Así desaparecieron. Entonces mi primer pelea era, no nos puede pasar esto. Tenemos que hacerlas visibles, que todo el país se entere que hay mundiales, que hay olimpiadas, que hay Juegos Panamericanos, que hay competencias internacionales, que las acepten con su nivel social, con su religión, con sus orientaciones. Había que hacerlas visibles. Y eso fue mi primer reto. Soy muy afortunado que mis primeras 2 generaciones fueron extraordinarias en ese carácter, en esa determinación,
el luchar contra todo lo que se nos presentaba, porque nos llenaba de energía y nos motivaba más y más a poder lograr el objetivo. Se viene la competencia, ya con una cierta preparación, contra Argentina. No éramos los favoritos, obviamente, y a jugar en la Bombonera, con el apoyo de la Perra Brava, que se ponía atrás de una portería, ¿verdad? De la gente, el doctor Mejía Barón y Bora, mis amigos allá en la tribuna, viniendo a darme suerte. Y afortunadamente tenemos un buen resultado, ganamos 3-1. Hay una experiencia muy agradable en el vestidor, diría yo entre comillas, cuando hago un discurso a mi equipo de motivación, de lo que significa jugar en un mundial, representar a México, ponerte la verde, el tener la oportunidad de viajar, de estar compitiendo y representando a los millones de niñas que existen en el país, y las emocionó tanto que las hice llorar. Yo le digo a Manolo Lapuente, que era nuestro entrenador de los varones que estaba presente, Enrique Borja, Hugo Quise, que era el director de selecciones nacionales, y el contador Silva Terán, que para mí es el héroe anónimo de todo esto, porque es el que apoyó en todo. Digo, por favor, unas palabras para las muchachas. Se rieron de mí, me dijeron, ¿cómo les vamos a hablar si ya las hiciste llorar? Entonces, salimos ya a la cancha. Antes el estadio de Toluca tenía una entrada a la cancha más reducida, ¿sí? Y está el equipo de Argentina con su Virgen de Luján, cantándole en la cara a nuestras jugadoras y pues manteniendo el llanto continuo por todas las emociones. Entramos a la cancha, está el himno nacional. Entonces, mis primeras instrucciones prácticamente era, Denise, deja de llorar, Fátima, deja de llorar, Iris, concéntrese en el partido. Pero esas emociones se transmitían en esa garra, en esa pasión, en esa identidad de nuestra cultura y sobre todo en el género femenino, de una gran determinación. Sacamos el partido 3-1, nos vamos a Argentina, ganamos 3-2 y de la nada estamos en un campeonato del mundo femenil. Regresamos, como todo era un tema de convencimiento, no teníamos una preparación. Yo viajaba, iba y venía de Estados Unidos, de Los Ángeles, para ciertos fines de semana, a medio preparar el equipo. Nos toca bailar con una de las más feas, Alemania, Italia, ¿verdad? Y Brasil. No nos va bien, pero regresando hay Juegos Panamericanos. Y en esos Juegos Panamericanos hay fútbol femenil por primera vez. Había una restricción de edad, entonces empezamos a hacer visorías con gente más joven y nos vamos a Winnipeg a esos Juegos Panamericanos y nos va bien. Llegamos a la final, perdemos 1-0 contra Estados Unidos, llenamos de alegría a nuestra federación, a nuestra delegación, y creo que ahí hay un convencimiento de nuestros directivos de que algo se puede hacer con el fútbol femenil. Para esto ya yo estoy muy motivado y con muchas ganas de darle de regreso algo a mi país, de lo tanto que me dio, dándome la oportunidad de representarlo, al fútbol, que fue lo que era mi profesión y era mi amor desde niño, y tener esa oportunidad de regresar a México y echar a andar este proyecto. Ha sido un camino de mucho sacrificio, de mucho convencimiento a todas nuestras autoridades deportivas. Afortunadamente, los directores de CONADE fueron muy receptivos a cambiar las competencias, porque antes nada más había un torneo nacional que regía el sector aficionado, donde podría ustedes ver a una señora de 40 años jugar con una niña de 12.
Entonces, así de lírico y así de silvestre era toda nuestra organización. Fueron escuchando, fueron entendiendo y fuimos modificando la participación. A cada estado, primero se le pidieron dos categorías hasta llegar a 4. Entonces, cada estado tenía ya que poner sus 4 representativos. Teníamos nuestras áreas regionales, torneo regional y después el torneo nacional. Y de ahí es donde nos íbamos alimentando para detectar el talento que nos iba a representar. Tenemos el orgullo de que en los últimos 2 ciclos de competencia que me tocaba estar a cargo, fuimos uno de los 5 países de FIFA, que son como 208 afiliados, más que la ONU, que clasificaron a sus 3 categorías. Entonces, me toca ayudar a nuestro proyecto a llevarlo a 12 mundiales, a unos Juegos Olímpicos y a 4 Juegos Panamericanos. Por eso les digo que me siento bendecido, me siento muy, muy agradecido con mi destino. ¿Qué tuvimos que vivir? Convencer a mucha gente, convencer a nuestros directivos. Hubo presidentes de federación que dijeron, cancelen eso, porque eso no tiene futuro. Y hubo directivos que dijeron, denle un pequeño presupuesto a Leo y nos los va a echar a andar. Y que apoyaron de muchas maneras para lo que es ahora. Y un cambio que siempre estuvimos buscando era que nuestra liga, el crear los espacios de participación ya de otro nivel para nuestras jugadoras. Dentro de las primeras ponencias escuché a uno de nuestros directivos de federación de las estructuras. El gran reto para mí sigue siendo esas estructuras de participación de ligas infantiles, juveniles, por todo el país. Es eso que ha dado éxito en muchos países que ahora están muy arriba, esa combinación de federación, del deporte federado y de la iniciativa privada. Creo que tenemos que buscar más proyectos para el desarrollo de nuestras niñas. Creo que tenemos que buscar más espacios donde puedan participar. Hablaron de la obesidad, hablaron de temas incluso psicológicos y de esa oportunidad. Una cosa que yo viví que me educó mucho fue que en Estados Unidos, en los 20 años que yo viví allá, la ley de Title IX, esa igualdad de participación de las niñas y de los niños. O sea, por ejemplo, a nivel universitario, si había 100 becas para los varones, tendría que haber 100 becas para las mujeres. Y eso provocó un gran boom del fútbol femenil, porque lo podían balancear los números de los equipos de fútbol americano o de béisbol, porque podían tener rosters de 30 jugadoras. O sea, les fue dando un espacio muy importante de participación a la mujer. Y creo que ese debe ser el reto aquí en nuestro país, darnos esa oportunidad de desarrollar esos espacios y de crear esas ligas. Es muy triste para mí ver que en un país que necesita reeducarse y darle un mayor valor a su cultura, cancelan clases de civismo, cancelan clases de educación física, ya no le damos la importancia a ese crecimiento que nos pueda ayudar a descubrir todo ese talento que debe existir en nuestro país. Me siento muy afortunado de que crecí en una área de mucha afluencia, y no lo digo porque fuéramos de dinero, sino que mi abuelita tenía la tiendita ahí en San Ángel, ahí cerca de CEU, por eso soy Puma de corazón.
¿verdad? Y que mi abuelita era la que regía. Lo que decía mi abuelita es lo que se hacía. Lo que decía mi tía, mi mamá es lo que se hacía. Y aparte, pues eran 6 de mis primas. Entonces, rodeado de mujeres, sé coser, sé de punto atrás, sé tejer, sé cocinar, sé vestir una piñata, hacer tamales, de todo. Gracias a esa gran influencia, pero lo comento porque me puso muy presente el respeto por la mujer, el respeto por todo ese gran talento que tiene. Y creo que en un país que ahora está buscando cambiar y que en la mayoría son mujeres, pues prácticamente somos la mitad del país que pudiéramos ser por no darle la oportunidad a todas estas talentosas mujeres que tenemos. Ese ha sido en muy breve, porque me pusieron aquí, ya me dio un codazo de nada más 10 minutos. ¿Cuánto llevó? 18, 19. Me podría estar aquí todo el día con ustedes contando muchas anécdotas de todo lo que vivimos, pero quise ser relativamente breve y decirles cómo empezó todo esto. ¿Y ahora qué tenemos? Un campo de oportunidad para las mujeres que ahora, por su participación, empiezan a prepararse para ser entrenadoras, ser administradoras, directoras deportivas. Tenemos una directora de selección nacional que salió de la primera generación. Tenemos entrenadoras que son instructoras de FIFA y que andan dando cursos y asesorando países en desarrollo. Tenemos un gran potencial. Tenemos una de las mejores ligas del mundo, ¿sí? Y como mencionó, me tocó también trabajar en el Odiado. Ya saben cuál es el Odiado. El América, el AME, ¿verdad? Y nomás para que vean que incluso en instituciones como el AME, mi primera oficina fue un árbol. Ahí es donde yo empezaba a laborar bajo la sombra de un árbol, porque tenían que hacer cola para entrar al comedor, porque teníamos que hacer nuestras provisiones en uno de los garages. O sea, ¿cómo fue construyéndose todo esto? Y a dónde va no tiene límites. Creo que tenemos un gran futuro y ojalá lo sigan apoyando. Muchas gracias. 20 minutos, 21. Muchas gracias, mi querido Leo. Y bueno, pues, si bien lo comenta el buen Leo, estos espacios que las mujeres tienen que irse ganando, porque así es como se ha ido desarrollando desafortunadamente en nuestro país, que no solo a veces es a base de esfuerzo, sino de todavía implementar muchísimas más cosas. Nos lo comentaba bien ahí, te tienen que ganar, esperar para poder pasar al vestidor, esperar para poder jugar en la cancha. Y bueno, es algo con lo que como sociedad estamos en deuda con todas las mujeres, como ya se ha mencionado en muchos otros espacios, romper esos techos para que la igualdad pues pueda ser cada vez posible. Ahora, Le robo un comentario más. Ahora puede empezar que pueden vivir de fútbol, de salarios mínimos. Ustedes no se imaginan que hay jugadoras que ganan 200,000 pesos mensuales, algunas más, y que están tomando su responsabilidad porque están en una profesión que es muy visible, que cada fin de semana son evaluadas y están pisando fuerte para merecer eso y más. Perdón. Otra. no, ya. Muchas gracias. Bueno, para continuar, ahora es el turno de mi querido amigo Pepe Nader. Él es un extraordinario periodista, director de El Valle, como ya se había mencionado, y sin duda es un hombre que vive y disfruta el fútbol. Querido amigo. Gracias. Gracias. Lo dejamos tantito porque ahorita van unos videos. Mi primer foto en la vida, un bebé de un mes, es en la vieja Bombonera, todavía en blanco y negro, donde me cargaba el gran Ítalo
Estupiñán. Así es. Yo siempre he dicho que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Sin embargo, creo que le quito una gran parte de mi vida, porque no podría entender la misma sin la magia y la pasión del fútbol a lo largo de todos estos años. Me considero una persona que ha vivido, que ha disfrutado y que ha visto el fútbol. Recuerdo 10 de mayo de 1998. Había sufrido mucho como aficionado del Toluca, mucho. Incluso ese Toluca que estaba a punto de descender. Recuerdo que la vida me lleva a vivir a la Ciudad de México. Yo soy de aquí, pero me lleva a la Ciudad de México. Y me iba a ver al Toluca a todos los estadios. Me iba al Azulgrana en ese entonces, me iba a CU, me iba al Azteca a ver al Necaxa, al América, a los Pumas, al Cruz Azul, al Atlante, y siempre nos goleaban, siempre perdíamos. Qué época más difícil para nosotros los aficionados del Toluca, lo que fueron los 80s y lo que fueron los principios de los 90s, a nada de descender. Entonces me remonto nuevamente al 10 de mayo de 1998. Vivimos esa final contra Necaxa. Veníamos perdiendo del Estadio Azteca, pero con la esperanza de que se acabara una sequía de 23 años de no ver campeón al Toluca. Y recuerdo que el Toluca empieza perdiendo, por 2 goles además. No, pues ya, hace rato preguntaban que si habíamos llorado por fútbol. Sí, esa vez debo aceptar que se me salían unas lágrimas porque yo decía, yo pensé que iba a ver a mi equipo campeón. Y se da una reacción milagrosa. Taboada anota ese gol y se abre el camino para que el Toluca fuera campeón. Ya era reportero. Yo entré desde adolescente a escribir y me dediqué al área de deportes, de fútbol. Entonces me bajo. Antes era muy sencillo entrevistar a los jugadores, antes convivíamos con ellos, podíamos ser sus amigos, no estaba tan sistematizado como ahora lo han hecho, causándole un daño al propio fútbol y a los jugadores. Entonces nos bajamos. Y recuerdo que estaba entrevistando a los jugadores cuando se pone frente a mí Darko Bukic con el trofeo de campeón. Tiré la grabadora, tiré la libreta y la pluma y cargué el trofeo. No pude contenerme. Recuerdo que después varios periodistas, ¿cómo es posible que un periodista haya cargado el trofeo? Pues porque éramos parte de ese momento. Éramos parte de esa afición y de la magia de ese momento. ¿Por qué inicio con esta anécdota? Esa es la pasión que muchos de nosotros, que muchas de nosotras vivimos a través de este deporte. Antes que nada, quiero agradecer la invitación al comisionado, a Víctor Leopoldo, buen amigo Delgado, que nos haya invitado, compartir esta mesa con Estefanía Hernández. Mucho éxito porque en unas horas juega una final importante para nuestra universidad. Así que mucho éxito con Carlos Estrada y con el gran Leonardo Cuellar. Híjole, les voy a decir algo, como soy hombre de fútbol, yo estoy hoy muy emocionado de estar con todas y todos ustedes, pero don Leonardo, esa melena, esa forma de correr con la playera de la selección en los mundiales, que ojo, no nos tocó, pero como gente de fútbol lo veíamos, es un honor estar con usted porque son los que han construido el fútbol mexicano, son los que han puesto en alto este deporte y además su gran aporte al fútbol femenil. Gracias a los 3, porque yo tengo una niña de 8 años que juega fútbol femenil y no lo haría si no fuera por gente como ustedes que han apoyado el fútbol femenil. Así que muchas gracias. Pues bueno, yo el día de hoy quiero compartirles una reflexión. Hice ahí una presentación. Primero, bueno, les quise compartir parte de unos videos que son los que nosotros hacemos en el periódico El Valle. También estoy ahí en un programa que se llama Entre Diablos. Fíjense lo que son las cosas. Hicimos un programa donde nos decían, nadie ve al Toluca. No, nadie lo va a ver. ¿Que a quién se le ocurre hacer un programa? El Toluca, además en una época mala donde no habíamos sido campeones tampoco. E hicimos un programa que se llama Entre Diablos y nos ha ido muy bien. Encontramos un gran nicho porque hay muchísimas y muchísimos aficionados del Toluca. Primero,
Ahí lo platico. La verdad es que el balón es muy noble. Decía Diego Armando Maradona que el balón no se debía manchar, y estoy de acuerdo con él. El balón es muy noble y a lo largo de la historia, desde que este deporte existe, ha formado a hombres, a mujeres, para ser mejores seres humanos. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Tengo un equipo de fútbol desde hace 32 años, ahí hemos jugado contra Vladimir, aquí en el llano, en los barrios del Valle de Toluca. Jugamos los sábados a las 8 de la mañana, entonces me tengo que levantar como 6:30, porque hay que llegar antes, calentar y todo. ¿Qué logro tuvo el fútbol amateur en mi vida? Pues que durante muchos años no salí los viernes, entonces me tuve que aguantar y no salir los viernes porque quería jugar los sábados. Y ese es el efecto de este deporte en la sociedad. Por eso quise titular esta plática con el nombre de que el deporte es una herramienta para poder reconstruir el tejido social. Y el fútbol lo es. Hoy que hablamos del mundial, hoy que hablamos de todos estos temas, tenemos que impulsar este deporte, porque el jugar fútbol va a alejar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes de las adicciones, del odio, de las drogas, de la violencia. Y vaya que en México nos hace falta. He sido testigo a lo largo de todos estos años de cómo el fútbol amateur nos ayuda a ser mejores personas. Si tú ganas dentro de la cancha, tienes grandes posibilidades de ganar en tu vida, porque te acostumbras a ganar, te acostumbras a triunfar. Ese es uno de los grandes legados de este deporte. Nosotros hace unos años, 5 años, emprendimos con algunos amigos la aventura de una liga amateur, la Liga Mexiquense de Fútbol. En 5 años logramos edificar una liga que hoy es de las mejores, con 20 equipos actualmente, que acaba de terminar su torneo, donde hemos podido avanzar a través de los valores. Ese es el lema de la liga, valores, el valor del honor, de la lealtad, de la honestidad, de la no violencia. La otra vez me preguntaban, ¿cuál es el principal reto que has tenido en el fútbol amateur? La violencia. Bien decía la doctora Claudia Rivas, ¿no? Hija del doctor Rivas, bueno, pieza fundamental en el bicampeonato de Pumas con Hugo Sánchez, su hija, que además es una gran psicóloga deportiva, que a veces en el fútbol amateur los jugadores se confunden y creen que por 25 pesos que dan para el arbitraje le pueden mentar la madre al árbitro, al compañero, pegarle a la persona de al lado, y no es así. ¿Qué hicimos en esta liga? Si alguien pega, se va a 10 partidos, es decir, se pierde la mitad del torneo. Punto, no hay más. ¿Quieres jugar? Ven a jugar. Para que las familias, para que los niños, los amigos, puedan disfrutar de este deporte, puedan disfrutar del primer tiempo, del segundo tiempo y de esto que está tan de moda ahora, que es el tercer tiempo en todas las ligas, es decir, las cervezas después del partido. De verdad, les voy a decir algo, yo pienso hacer una nota de ese fenómeno, porque es increíble que hay jugadores que salen a las 7 de la mañana y regresan a las 10, 11 de la noche con más caguamas que nada encima, pero es parte de esa convivencia, ¿no? Se supone que iban a hacer deporte y pasa lo contrario. El fútbol, aquí viene, creo que es fundamental que las autoridades tomen en serio el fútbol, que lo impulsen realmente. Hoy veía, ¿no? Iñárritu criticó a la FIFA. Se han llevado varias críticas últimamente. ¿Por qué se han llevado las críticas? Porque se han preocupado más por lo económico que por lo deportivo. Hoy tenemos un mundial de fútbol que va a ser para las élites. Esa es la realidad, con boletos que no fueron accesibles para la afición, para quienes realmente llenan los estadios siempre. Hay un tema ahí donde la FIFA tendrá que trabajar. Creo que su credibilidad está debilitada, más después de este premio por la paz que le entregan a Donald Trump, y a las semanas va
e invade Irán y también Venezuela y todo lo que ha pasado. Entonces tendrá que trabajar, pero también los 3 órdenes de gobierno aquí en México. Hace unos días la presidenta Sheinbaum en su conferencia me llamó la atención, hablaba de esto que los analistas políticos y los futbolistas han mencionado. Hay que dignificar el fútbol, que regrese el ascenso y el descenso, que hayan escuelas de fútbol, que se trabaje en las canteras, o sea, con pleno respeto, porque yo soy una autoridad y el fútbol es una iniciativa privada. Yo creo que eso hay que cambiarlo, porque cuando a mí en el Toluca luego me dicen, no, es que no te confundas, el Toluca es una iniciativa privada, es una empresa, sí, pero bien que usas recursos públicos, porque cada sábado cuando juegas despliegan 3,000 policías y esos le cuestan al erario público. Entonces sí, serás una empresa privada, pero de interés público, porque además yo soy un convencido que el fútbol le pertenece al pueblo. Así de fácil. Entonces, decía la presidenta que ella no se quería meter, pero yo creo que hay que evolucionar ahí y buscar comisionados verdaderos. Hoy existe la figura, pero no funciona. Verdaderos comisionados del gobierno que revisen cómo va el fútbol. Y más hoy que tenemos a la principal casa de apuestas como patrocinadora de la Liga MX, ¿no? Por eso luego vemos resultados que parecen increíbles. ¿Quién nos dice que no hay corrupción en el fútbol mexicano cuando en Italia pasó? Cuando en Italia fue un escándalo y no duden que en otras partes del mundo. Ay, me fui. Vamos. Espérame. Ay. Bueno, ahí puse, son los equipos de moda, porque jugaron la final. Por cierto, yo le había apostado a los Pumas, le había apostado a los Pumas, pero bueno, desde hace muchos años al fútbol mexicano le urgen cambios. El fútbol es capaz de aportarle a la sociedad ese elemento para que podamos reconstruir el tejido social. El fútbol es capaz de alejar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes de las drogas y de los vicios. Acabo de poner el ejemplo. Lo veo en los llanos, lo veo en los barrios donde se juega todos los fines de semana. ¿Alguien se ha dado una vuelta en las Torres un fin de semana, ahí en Santana? La otra vez hicimos una nota. ¿Cuántas personas van a las Torres entre sábado y domingo? Alrededor de 10,000 personas. Porque además ya hicieron ahí su tianguis, ahí venden de todo, hacen su tercer tiempo. 10,000 personas en una cancha llena de polvo, de vidrios, de tierra. ¿Qué no le podemos invertir al fútbol para que realmente todos disfruten de este fenómeno tan importante? Hoy la atención la tiene la Copa del Mundo. El próximo sábado se juega el último partido que nos interesa como liga, que obviamente es el del Toluca contra Tigres, que esperemos gane el Toluca, en busca de la Copa de CONCACAF, y después ya inicia el Mundial. Ojo, yo veo apagado el ánimo mundialista. Aquí estará quien vivió la euforia de 1986 y fue totalmente diferente a lo que hoy estamos viviendo. Muestra de que nuestro país está en momentos complicados, en todos los sentidos. Ojalá que ya una vez iniciando la Copa, seamos parte de esta fiesta, pero después hay que transformar aquello que está mal. Y por eso, y con esto concluyo muy rápido, aquí hay unas soluciones que de manera muy respetuosa, humilde, pues quise enunciar este día. Ok, el fútbol es un negocio. Los empresarios no van a renunciar al negocio, pero creo que también hay que impulsar el desarrollo deportivo. Y se han olvidado de ese elemento. Hoy todo es la lana y se han olvidado del llano, se han olvidado del barrio, de las escuelas. La liga de fútbol debe cuidar al jugador como la materia prima. Es increíble. Aquí está don Leonardo Cuellar. ¿Por qué en lugar de tener un torneo clausura 2026?
Apertura 2025, póngale el nombre de los grandes jugadores a los torneos, hagan un homenaje a quienes construyeron el fútbol mexicano, que hayan secciones especiales para los jugadores que llenaron de gloria las vitrinas de todos los equipos. Y ojo, y cuidar al fútbol actual, cuidar al jugador. El futbolista juega de 9 a 1 y después de 1 en adelante ya no hace nada. Por ahí el profesor Eugui tenía un proyecto para que académicamente estuvieran obligados a estudiar. Por ahí tendremos que transitar. Un jugador estudiado va a ser un jugador más eficiente en la cancha y en su vida. Debe regresar el ascenso y el descenso, eso es algo fundamental para nuestro país. Disminuir el número de extranjeros, perdónenme, insisto, vayan al llano, al barrio, es increíble la calidad de jóvenes y hay de verdad chavos que crecen, jovencitas que crecen con ese don de tocar el balón de manera increíble. ¿Por qué no los aprovechan? Ah, no, porque hay que traer un extranjero, porque ahí hay un gran negocio. El negocio con los promotores, con los equipos, y hay que disminuir. Alguna época el fútbol nacional se jugó con 5 extranjeros como límite, y fue una época en que resurgió el fútbol hasta el nivel selecciones. Erradicar realmente la multipropiedad de los clubes, que qué daño han hecho, ¿no? Porque no, solo tengo un club, pero por allá tengo muchos prestanombres. Regresar a las visorías del fútbol amateur. No estamos descubriendo el hilo negro, lo hacen en Brasil, lo hacen en Argentina, lo hacen en Chile y en Uruguay. Se van a los barrios y a los llanos a buscar talento. Aquí no. Aquí está olvidado. Aquí hay que buscar un buen extranjero que nos deje un buen negocio. Seguir aumentando los minutos de la regla de los jugadores sub-21. Creo que eso ha sido positivo para el fútbol nacional, el que los equipos estén obligados a que jueguen menores de 21 años. Y hoy con estos minutos que han ido aumentando, ojalá aumenten más. Que los equipos profesionales adopten ligas de fútbol amateur. Lo dijo la presidenta y comparto con ella esa idea. Claro, que aquí el Toluca adopte 4 o 5 ligas y pueda impulsar el fútbol amateur, profesionalizar más a los entrenadores, que estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías deportivas, como vemos en Europa, que saben de muchos temas, donde los directores técnicos y los clubes impulsan nuevas formas de competir para alcanzar mayor eficiencia. Impulsar la exportación de jugadores a Europa, ¿no? Aquí seguimos teniendo, es increíble, don Leonardo, que seguimos teniendo el síndrome del Jamaicón Villegas. Sí, muchos años después, al jugador mexicano no le gusta ir a Europa, prefiere quedarse en esta zona de confort. Trabajar en la profesionalización del arbitraje. Esta temporada fue un desastre para el fútbol nacional el arbitraje, ¿eh? Y ahí está el tema del VAR y todo lo que pasó. Hay que trabajar y que sean independientes para que haya mayor honestidad. Sacar las casas de apuestas de la Liga Mexicana de Fútbol. Es increíble que el principal patrocinador sea Caliente. ¿Por qué no hay un conflicto de intereses? Es obvio y es lógico. Con hechos y no con programas fallidos como el Fan ID, hay que combatir la violencia dentro y fuera de la cancha. Vaya lo que se vivió ahora en la final, Cruz Azul Pumas, unos y otros agrediéndose, pero además no solo en la final, es cosa de todas las jornadas. Hay que combatir realmente la violencia. Que las autoridades trabajan en garantizar espacios dignos para la práctica del fútbol. Se los acabo de decir, ahí están las torres, cayéndose en pedazos, donde juegan cada fin de semana infinidad de equipos. Recuperemos espacios para que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes puedan jugar fútbol. Les urge jugar fútbol. Y finalmente, que el Mundial, esperemos, sea un antes y un después del fútbol mexicano. Que sea ese momento en el que entendamos que este noble y gran deporte nos puede ayudar a construir un México mejor. De ese tamaño es el fútbol en la sociedad, de ese tamaño es la pasión y lo que transmite a quienes lo practican, pero también
a quienes son aficionados. Así que ojalá que después del Mundial, en 2 meses, se venga un cambio en el fútbol mexicano que impacte a nivel profesional, pero que también impacte en el llano, en el barrio, en las escuelas, en las universidades y en todos esos lugares donde no importa el extracto social, una pelota es capaz de cambiar una vida. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, querido Pepe. Pues sí, como bien lo comentas, el deporte también nos invita a preguntarnos la responsabilidad que tienen las instituciones, claro está, pero también la que tenemos nosotros como sociedad frente a las pasiones colectivas, ya sea el fútbol, el básquetbol, el béisbol, o sea, cual sea el deporte que practicamos. Muchas gracias, querido Pepe. Y bueno, para continuar con esta mesa, quiero citar una frase de Juan Villoro que dice: el estadio es el último lugar de reunión tribal. Y justamente por esa capacidad de convocar y reunir personas de distintos lugares, de distintos estratos sociales, el fútbol puede convertirse en un espacio para construir inclusión y combatir discursos de odio o discriminación. Ahora es el turno de Carlos Estrada, quien nos platicará acerca del crecimiento del fútbol femenil y su impacto en los derechos de las mujeres. Querido Carlos. Muy buena tarde a todos. Gracias, autoridades, por hacer este congreso. Ponentes, el pionero para mí es hablando del fútbol femenil, para mí es el más grande. La verdad, Leo, es un gusto estar aquí contigo y con ustedes. Hablando un poquito de nuestra experiencia en el fútbol femenil, tengo más de 15 años. Iniciamos casi en el 2011, 2012 en nuestra querida universidad, donde no se les daba tanta oportunidad a las niñas. Y esto es el fútbol femenil. Jugábamos algunos pequeños torneos, pero más en ligas locales. Nunca tuvimos la oportunidad o no había la parte económica de poder trascender, de buscar algunos nuevos horizontes. Poco a poco, para ser breve y sobre todo por la parte de los tiempos, poco a poco se dio la posibilidad de encontrar a niñas que quisieran trascender en nuestra universidad. ¿Por qué les decía trascender? Siempre nos quedábamos muy corto. Nos eliminaban en las primeras fases, sobre todo en los torneos universitarios. A nivel profesional es diferente. A nivel profesional trabajas a doble sesión los 5 o 6 días a la semana. Aquí eran 2 días, 3 días a la semana. ¿Por qué? Porque normalmente en la parte escolar, que es lo principal, la parte académica, los profesores les decían, ¿y a la fecha? O es escuela o es deporte. Y eso siempre nos ha encontrado, ¿eh? Esa es la dificultad que hoy en día como entrenador del fútbol femenil lo llevamos siempre a cabo. Retomando un poquito de nuestra trascendencia en el fútbol femenil, seguimos buscando encontrar la medalla que nos inspirara sobre todo a las siguientes generaciones. Y lo encontramos en el 2024. Persistimos, yo también era de los entrenadores que decía, yo ya no más. Siempre me ganaba Pumas. En la última etapa, y aquí tengo algunas gentes conocidas, siempre Pumas. No llegábamos a la Universidad Nacional, que es la etapa más grande que hay para el deportista universitario, que aquí están varios. Siempre me quedaba ahí. En el 2024 que se logra la parte de la clasificación, que soy un bendecido y siempre lo sigo diciendo y digo, me pongo melancólico porque es el logro histórico en este momento que tiene la universidad. Le ganamos a la universidad
pasamos a la Universidad Nacional, que se fue en Aguascalientes, y ganamos 2 medallas, tanto en fútbol soccer como en fútbol bardas. Impresionante. Al día de hoy agradezco a las autoridades universitarias lo que ha crecido ahora en el fútbol femenil en nuestra institución. Ya tenemos torneos, tenemos más torneos, tenemos canchas. Es impresionante lo que hay ahora. Y el día de mañana, por cierto, antes de que se me olvide, el día de mañana jugamos en el emblemático Ciudad Universitaria la final del Campeonato Universitario News a las 3:30 por la medalla de oro. Esto a que llegó la parte de la conclusión. Todo esto que hice un poquito con la parte del impacto social y derechos, ojalá que no quede aquí nada más. Ojalá que ustedes, como autoridades, siempre impulsen, pero sobre todo también el fútbol femenil. El varonil siempre está, siempre va a estar. Siempre va a estar a 1 o 2 pasos más adelante. Pero ahora, como dice mi pionero Leonardo Cuellar, los sueldos han avanzado, ha cambiado un poquito más. Ahora sí, las niñas pueden vivir del fútbol, ahora sí. Pero sin olvidarse de la parte académica. Eso siempre los he dicho. Ahora que estamos en una institución también privada, siempre les digo eso. Primero está la escuela y después va la parte del deporte. Conjunto siempre. ¿Sí? Aquí les paso algunas imágenes, Vladimir, es una gran pionera del fútbol femenil, Rápino, ¿sí o no, León? ¿Te acuerdas de ella? Fue de las primeras pioneras del fútbol femenil y lo que ha hecho y el legado que ha construido en base a esfuerzos, a estar en conferencias, a estar buscando los logros, ¿no? ¿Sí? Y el impacto en México. Esto es lo que les comentaba anteriormente. La creación de la Liga MX femenil, que anteriormente había alguna liga y siempre decía, ojalá que dure esto, porque anteriormente había y era muy cortita, terminaba. Ahora con esto, y ahora ya hay Liga Sub-19, hay más equipos, más niñas que quieren jugar, pero nosotros las universidades, ¿qué ganamos? A nosotros se nos van las niñas y se los van a todos los clubes. Ya es diferente ahora, ¿no? Pero a nosotros nos da gusto que siempre se vayan a los clubes, que es donde existe totalmente el apoyo ahora. El fenómeno cultural del impulso de la equidad y fortaleza a la selección nacional, que ahora lo que hemos visto, cómo apoya la parte de la selección, ¿no? Tantos patrocinadores que hay, los viajes, etcétera. Tenemos a un entrenador español que es importante y ha crecido en todas las selecciones nacionales. Para cerrar en el fútbol femenil de nuestra institución, no solo conquista canchas, también abre caminos hacia la igualdad, justicia social. Cada gol, cada medalla y cada triunfo son mensajes poderosos. Las mujeres tienen el talento y la voz para transformar el futuro. Este es el legado que seguimos construyendo. Esta frase la seguiré diciendo y si me invitan lo seguiré diciendo. ¿Por qué? Las mujeres tienen un talento impresionante. Ojalá exista más apoyo y que lleguen más mujeres a los puestos directivos de cada institución o en el profesional. Sí, Vladimir. Gracias a todos. Muchas gracias, querido Carlos. Y pues sí, como bien lo menciona, no hay deporte verdaderamente universal si no existe la inclusión. Y bueno, para cerrar con broche de oro esta mesa, sí quiero que reciban con un cálido aplauso a nuestra joven directora técnica, que aparte es una toluqueña, y que más tarde tiene un partido verdaderamente importante en el cual pues
Te deseamos el mayor de los éxitos, querida Fanny. Y bueno, el deporte también representa oportunidades para las mujeres, ¿no? Pertenencia, disciplina, comunidad y esperanza. Pero también los grandes eventos deportivos dejan infraestructura y derrama económica, y eso lo sabemos por el Mundial. Sin embargo, el verdadero legado debería medirse también en derechos, inclusión y fortalecimiento comunitario. Para reflexionar sobre ello, escucharemos a Estefanía Hernández, quien nos hablará sobre el fútbol como vanguardia en la igualdad, y en la transformación social. Gracias, Fanny. Hoy hablar de fútbol femenil dentro de espacios como este también representa el reconocimiento de una conversación que durante muchos años fue invisibilizada. Por eso agradezco profundamente la invitación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México. Y bueno, para comenzar con mi ponencia, yo la titulé Rompiendo el fuera de lugar, del silencio histórico a la revolución del fútbol femenil. Hoy en día hablar de fútbol femenil es algo que ya no es solamente hablar de un deporte, ya no estamos hablando nada más de un deporte. Estamos hablando de que hay una representación, de que hay oportunidades y una transformación social. Durante muchos años, las mujeres tuvieron que abrirse camino en espacios donde históricamente no eran tomadas en cuenta. Siempre fue más de los hombres y pues a las mujeres era muy raro que se les tomara en cuenta para ocupar estos espacios dentro de las canchas. Y aunque muchas veces igual se piensa que el fútbol femenil es algo reciente, la realidad es que no. Hay una realidad en que ya existe una historia de una lucha de nuestras pioneras que nos abrieron camino y que hoy en día ya es imposible ignorar esta historia. A la anterior. Gracias. El contexto histórico que tenemos nosotros, bueno, uno de los ejemplos más importantes que tenemos es el Mundial de 1971, entre 1970 y 1971. Este torneo se llevó a cabo aquí en México, participaron países como Italia, Bélgica, y bueno, cuando se llega aquí a México fue un torneo que si bien logró reunir miles de personas en los estadios, no tuvo un reconocimiento oficial por la FIFA. Es algo que hasta apenas después de casi 56, 57 años, la Liga MX femenil, bueno, pues le hace este reconocimiento a las pioneras, a las mujeres que nos abrieron este camino y que se atrevieron a jugar en un espacio donde no se tenía el apoyo adecuado, donde muchas veces invalidaban esto de que eran mujeres y que ellas tenían que estar en la cocina, tenían que estar con su familia, cuidando sus hijos o en sus casas. Entonces, gracias a estas mujeres que decidieron romper esas cadenas que se traían, bueno, pues tuvimos un Mundial Femenil en 1971. Me parece que México obtiene el tercer lugar. También, bueno, eso representa para mí el cómo estaba el fútbol femenil durante muchos años. O sea, que fue un deporte que sí, ya existía, ya lo teníamos presente, que generaba un impacto, pero que seguía siendo invisibilizado. No teníamos esa igualdad, a lo mejor con torneos que jugaban los hombres, que se hacía un revuelo y que la final y que los juegos, pero bueno, las mujeres siguieron luchando y pues tuvieron su mundial femenil. Y bueno, también, sin embargo, lo que antes era ignorado, hoy se convirtió en un movimiento imposible de dejar fuera de las conversaciones sociales y deportivas. El crecimiento y la transformación. Antes de que se creara la Liga MX femenil, como lo mencionaba el profesor Zurdo, pues una mujer dentro del deporte, la máxima aspiración que se tenía era representar a su universidad porque pues era, digamos que la mayor profesionalidad que podía alcanzar una mujer dentro del fútbol. Llega 2017, se abre una Liga MX femenil y bueno, esto viene a marcar un antes y un después para miles de mujeres dentro de este deporte. También, bueno, no solamente se quedó en una primera división,
comienzan a surgir nuevas categorías como lo son fuerzas básicas femeniles. Se empezó con una sub-17, posteriormente una sub-18 y ahorita que se continúa con una sub-19 femenil. También tenemos la creación de nuevos proyectos. Estos proyectos le han abierto las puertas a muchísimas mujeres que buscaban ese sueño de estar profesionalmente dentro de una cancha, y estoy hablando de la Liga TDP y del Torneo de la Luna, los cuales se encarga la Federación Mexicana de Fútbol. Esto ha permitido que muchas niñas y jóvenes puedan construir procesos deportivos mucho más sólidos y con una mayor continuidad. Y eso también nos ha permitido que existan más espacios para mujeres que se dedican al entrenamiento de equipos, a preparadoras físicas, a árbitras, en general a mujeres que buscan profesionalizarse dentro del fútbol femenil. Pasamos con referentes y las representaciones que nos han tenido estas grandes mujeres. Hoy existen referentes como Charlín Corral, Alex Morgan y Katia Ixel García, mujeres que representan muchísimo más que una sola carrera deportiva. Charlín Corral abrió camino para que muchas futbolistas mexicanas pudieran visualizar una carrera internacional. Alex Morgan se convirtió en una inspiración para muchas generaciones antes del crecimiento del fútbol femenil en México. Y Katia Ixel García, nuestra primera árbitra que va a tener la oportunidad de tener un partido de Copa del Mundo, va como central. Bueno, ella nos ha representado a las mujeres el cómo estamos transformando espacios donde históricamente pues eran dominados por hombres, y hoy en día ella nos viene a abrir una pauta en decir, ¿sabes qué? Aquí estoy yo, soy mujer y también tengo las mismas posibilidades que ahora tienen los hombres o que se tenían antes. Pasamos con retos y profesionalización. Bueno, aquí, aunque el crecimiento del fútbol femenil ha sido histórico, todavía existen retos importantes para lograr una profesionalización más completa y sostenible. Hablar de profesionalización no solamente implica tener una liga profesional, también implica garantizar una estructura adecuada, una estabilidad y un apoyo institucional. También una continuidad para quienes forman parte del fútbol femenil. Todavía existen unas diferencias importantes en recursos, espacios de entrenamiento, visibilidad y oportunidades entre el fútbol femenil y varonil, pero pues día con día se está buscando que esto pues sea igual, que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades, la misma visibilidad, los mismos espacios que tienen los hombres. Hoy existen más espacios, más representación y más mujeres buscando abrir un camino dentro del deporte. Y eso demuestra que el fútbol femenil ya no está luchando únicamente por ser visible. Hoy está luchando por consolidarse, permanecer y transformar. Porque hablar de fútbol femenil ya no es hablar únicamente de deporte, también es hablar de oportunidades, inspiración y cambio social. Ahí me gustaría también agregar, con la final que tuvimos apenas, América Monterrey, fue una final que tuvo bastante audiencia, se han rompido ya récords de audiencia, las mujeres están teniendo una mayor visibilidad, donde antes llegaba una final e incluso te regalaban los boletos, te decían, ¿sabes qué? Mira, te invito a la final, necesitamos afición. Ahora esto ya cambió. Ahora ya pagamos por ver a las mujeres jugar, por ver cómo estas mujeres le echan ganas, por ver cómo compiten, cómo hay una competencia entre dos equipos que han sido muy grandes, que han generado una historia muy importante y con jugadoras que están logrando un impacto en muchísimas mujeres, en muchísimas niñas que ahorita ya las ven. Ya estas niñas se pueden visualizar ocupando espacios donde antes pues era imposible, ¿no? Lo veíamos como algo imposible. A mí me tocó en su momento, yo nunca me imaginé estar aquí a mis 20 años dando una conferencia a ustedes, pero bueno, gracias a las decisiones que he tomado, gracias a que he tenido una trayectoria en el fútbol algo difícil, no me dejará mentir el profesor Zurdo, a veces yo era la única niña entrenando con muchísimos niños, yo dudé muchas veces si seguir dentro de este deporte, como él lo decía, me decían, ¿sabes qué? ¿Es la escuela o es el fútbol?
yo me incliné por el fútbol, que es algo que me hace feliz, es el amor de mis amores del fútbol, es algo que me trajo aquí y con lo que siempre voy a estar agradecida. Entonces, tenemos muchas mujeres que lo están logrando y muchas mujeres que estamos buscando una transformación dentro del fútbol femenil para que más niñas y para que más mujeres puedan imaginarse y verse en un futuro ocupando estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Fanny. Pues yo también coincido contigo, particularmente. Creo que el fútbol, como se dice, es el único amor que no decepciona. Ya si le vas a un equipo muy malo como el América, pues vas a estar muy triste. Pero bueno, ya para concluir esta mesa, si me lo permiten, quiero expresar que el fútbol tiene una capacidad extraordinaria para movilizar emociones, unir comunidades, pero precisamente como ya lo comentaron nuestros ponentes, tiene una fuerza cultural bastante grande que también puede convertir, o más bien puede hacer que se promueva el respeto, que se promueva la inclusión, pero sobre todo los derechos humanos, ¿no? Esperando que este Mundial de 2026 en México no solo sea recordado o medido por los resultados que estén en la cancha, sino también por la conversación social que como sociedad, como deportistas, como servidores públicos de este organismo, podamos generar alrededor de la dignidad humana, la igualdad y la convivencia. El reto es que el fútbol no solo emocione durante 90 minutos, sino que también contribuya a construir sociedades más justas. Muchas gracias. Y bueno, mi querido Mau, te cedo el uso de la palabra. Gracias, licenciado Vladimir. Ahora pues le pedimos a nuestro presidente sea tan amable de hacer entrega de los reconocimientos para nuestra invitada y nuestros invitados, por favor. Recibe este reconocimiento en primer término nuestra invitada Estefanía Hernández González. Leonardo Cuellar Rivera. José Elías Nader Mata. Y por supuesto el profesor Carlos Antonio Estrada Álvarez. Ok, gracias por número 3. Despedimos con un fuerte aplauso a las y los integrantes de esta segunda mesa. CODEM. Más cerca de ti.